Mi nombre es Cristian Rosa, soy egresado de la carrera, ya en el año 2008, ya casi 10 años. Actualmente trabajo en Surhive y bueno, cuando me invitaron para dar la charla, estaba en duda entre contarles sobre el lenguaje de programación que estamos usando, que es un lenguaje de programación funcional que se llama Elixir, o hacer una charla más orientada a la ingeniería de software, porque estamos usando un estilo arquitectónico que se está hablando bastante últimamente, que se llama Event Sourcing y CQRS. Y bueno, finalmente termina siendo una charla que es un híbrido. Primero les voy a contar un poco cuáles son esos estilos arquitectónicos y después les voy a dar una breve introducción de Elixir, lo básico que necesitamos para poder implementar un sistema bien berreta en Event Sourcing y CQRS. Y finalmente les voy a contar de un framework que hicimos gran parte del trabajo junto con Federico Bergero, que no sé por dónde anda. Y bueno, ese framework lo que intenta hacer es desacoplar la lógica de la aplicación con los detalles del estilo arquitectónico que usamos. ¿Alguien sintió nombrar alguna vez el lenguaje de programación Elixir? Pocos. ¿Y Event Sourcing y CQRS? No cuentan los que trabajan conmigo ni ranto. Bueno, me parecía interesante hablarles de Event Sourcing y CQRS porque es un estilo arquitectónico que viene de un área que se llama Domain Driven Design. Básicamente es una metodología de desarrollo de software y cuando uno intenta entender las ideas detrás de CQRS y Event Sourcing, uno se encuentra con una cantidad de definiciones que según el libro que lee están planteadas de una manera u otra para que quede redondo para el ejemplo que presenta el libro. Y aparte, viene de una comunidad que está muy acostumbrada a la orientación a objetos y entonces rápidamente todas las explicaciones terminan siendo dadas en términos de objetos, clases y demás jerga de la orientación a objeto, y lo cual termina complicando la comprensión de la idea porque no es el lenguaje ideal. Yo creo que si lo vemos desde una perspectiva de un lenguaje funcional la cosa va a quedar bastante más clara, entonces bueno, me parecía interesante mostrarles eso. Bueno, lo que les dije recién. Cuando uno diseña un sistema, lo primero que tiene que hacer es definir un modelo del sistema. El modelo es una colección de abstracciones que lo que trata de hacer es aproximar el comportamiento del sistema que vamos a implementar. Llevándole la contra a todos los libros de ingeniería de software, lo más común es que el proceso arranque al revés. Es decir, primero se considera el repositorio de datos que vamos a utilizar. Sobre ese repositorio de datos se define el formato, en general, por lo general basado en registros. Uno crea abstracciones que representan esos datos de la manera que van a ser almacenados. Y una vez teniendo eso, uno define el modelo conceptual por el cual consumir esos datos de tal manera que quede lo más cercano posible a la forma en que lo vamos a mantener almacenados. Obviamente que el modelo que terminamos construyendo es un modelo que describe el comportamiento del repositorio de los datos y no del problema que estábamos tratando de resolver. Entonces, por lo general no es una buena práctica, pero es muy común encontrarla, sobre todo hoy en día que es muy común encontrar lo que se llaman ORMs, que básicamente automatizan el mapeo de las... Me gustaría, no hay un puntero, ¿no? No importa. Que terminan mapeando las abstracciones del modelo de manera automática a la base de datos. Entonces, funciona, es muy común encontrarlo, y por lo general lo que sucede es que el repositorio de datos tiene una semántica CRUD, es decir, son las iniciales de las 4 operaciones que permite el repositorio, que son la creación de registros, la lectura de registros, la actualización y el borrado de registros. Entonces, como nuestro modelo conceptual está tan cercano a la representación de los datos, uno termina con una interfaz en el modelo que sigue la semántica CRUD. ¿Okay? O sea, imagínense que, sobre todo en las aplicaciones REST actuales, digamos, los verbos de HTTP REST también se terminan mapeando de manera muy cercana a esto. Entonces yo
creo mi cuenta de usuario, la actualizo, leo la cuenta de usuario, la borro, digamos. O sea, es como una especie del modelo, termina siendo una especie de proxy de la base de datos. Eso funciona, es muy ágil. El problema es cuando necesitamos consumir la información que almacenamos en la base de datos de una manera distinta a la cual la grabamos, la escribimos. Básicamente, por ejemplo, cuando necesitamos algún tipo de reporte en el que se agreguen varios registros en un único valor o combinar múltiples registros en una especie de registro virtual que es necesario por algún aspecto del negocio. Cuando empieza a suceder eso, el modelo se le empiezan a agregar partes que capturan o abstraen ese procesamiento, y entonces no solo que el modelo ahora quedó cercano a la representación de la base de datos y no al problema que estábamos resolviendo, sino que además tiene la complejidad de resolver los parches por haberlos diseñado de esa manera. Entonces, básicamente, bueno, ese es un problema. Y el segundo problema es decidir cómo vamos a almacenar los datos en la base de datos, porque o lo optimizamos para que sea barato escribirlos o barato leerlos. ¿Ok? Es el problema de la sábana corta. Entonces, CQRS lo que viene a intentar proponer es una alternativa a este modelo. Bueno, CQRS viene de Command and Query Responsibility Segregation. Y la idea es que el modelo conceptual que tenemos del sistema se separa en dos. Una parte que es responsable pura y exclusivamente de las escrituras, que es el Command Model. Ahora, la intención de realizar cambios en el sistema se llaman comandos. Ya pensar a nivel de comando nos obliga a, de alguna manera, o nos facilita dejar de pensar en términos de registros en la base de datos y nos acerca más a situaciones que se dan en el proceso de negocio que estamos tratando de modelar. Un comando, por ejemplo, podría ser agregar el ítem 5 al carrito de compra 4, agregar 5 unidades del ítem ese. Entonces, el Command Model, el modelo de escritura, lo único que hace es validar las precondiciones de ese comando. La precondición de ese comando puede ser que el carrito exista, que la cantidad de elementos que estamos tratando de agregar es positiva, y termina escribiéndolo en la base de datos. Por otro lado, tenemos uno o más modelos de lectura. Los modelos de lectura ya presentan la información sin tener que estar preocupándose de si el modelo de lectura era parte o no del modelo de escritura. O sea, el programador sabe que de acá solamente puede leer la información y no escribir. Entonces esto básicamente lo que permite es desacoplar ese modelo que teníamos que antes hacía todas las cosas juntas. Entonces, bueno, acá hay una trampa porque si ustedes ven esto, de alguna manera las escrituras que terminan estando finalmente en una representación en disco se transforman mágicamente en algo que el modelo de lectura puede leer. Entonces ahí vamos a ver cómo Event Sourcing soluciona ese problema que está ahí. ¿Se entiende hasta ahí más o menos la idea? Si hay alguna pregunta, por favor frénenme, pregunten, porque si no después no se va a entender lo que sí. ¿Cuál es la idea de Event Sourcing? Bueno, ante todo es una idea que es anterior a la electrónica digital, y que es básicamente, en lugar de guardar el estado actual del sistema, lo que yo guardo en el repositorio de datos es la secuencia de eventos que me llevaron al estado actual. Es decir, un libro de asientos contables es un ejemplo de sistema de Event Sourced, en donde queda la historia de todas las transacciones de mi cuenta. Bueno, una de las características del sistema de Event Sourced es que el formato de escritura es un log que es de solo agregado, es append only. Y en este caso, fíjense que un aspecto interesante es que no pierde información, a diferencia de un modelo de storage tradicional. Por ejemplo, en el caso del carrito de compras, lo que nosotros vamos a guardar en el store de eventos es que se creó el carro de compras, que se agregó un ítem 2, luego se agregó un ítem 4 y después que se eliminó un ítem 2. Si nosotros guardamos el estado actual del sistema solamente, nos perdemos la información que por un momento el usuario estuvo interesado en el ítem 2. Entonces esto nos permite de alguna manera poder reconstruir el estado en cualquier momento de la ejecución del programa, y por otro lado nos permite explotar esa información que de otra manera la perdemos. Y bueno, entonces combinando estas dos ideas,
Event Sourcing combinado con CQRS tiene esta pinta. Básicamente tenemos el modelo de escritura y el modelo de lectura. El modelo de escritura se ocupa solamente de validar las precondiciones de los comandos que describen cambios en mi sistema. Esos cambios en mi sistema terminan generando eventos de dominio, que el evento de dominio describe algo que pasó en el sistema. Se guarda en el store de evento como un log inmutable. Y esos eventos se transmiten al resto del sistema a través de un bus de eventos. Y cada modelo de lectura tiene una función de proyección que consolida el stream de eventos que van llegando en un estado materializado. ¿Se entiende? O sea, básicamente el camino de los datos se insertan, se validan, se generan eventos, se proyectan y la información proyectada se puede consultar a través de las vistas de lectura. Entonces, yo ahora lo que les voy a mostrar es cómo voy a dar una pequeña descripción de Elixir y vamos a ver cómo implementar un carrito de compras básico siguiendo este esquema. Bueno, y además está decir que esto no es un invento nuevo, allá digamos, es típico de las aplicaciones relacionadas con finanzas y los sistemas bancarios que usan este modelo. Es algo que ya viene, es una remake de un éxito de los 80, digamos. Bueno, CQRS al Elixir. ¿Qué es Elixir? Elixir es un lenguaje de programación funcional que es muy cercano a Erlang. A Erlang lo sintieron nombrar, ¿verdad? Sí. Bien. Es un lenguaje de programación funcional inmutable, débilmente tipado, es de tipado dinámico, que provee dos garantías, que es fácil que compile y fácil que rompa en runtime. Utiliza el modelo de actores de Erlang como primitiva de concurrencia, es decir, los actores que a partir de ahora los voy a empezar a llamar procesos, que no son procesos del sistema operativo, pero que son procesos virtualizados que corren en la máquina de Erlang, se ejecutan de manera concurrente, tienen un estado interno aislado del resto de los otros procesos. La única forma en la cual los procesos se pueden afectar entre sí es mediante el intercambio de mensajes. Ah, perfecto. Ah, tengo el láser. Bien. Bien, los procesos se afectan entre sí intercambiando mensajes de manera asíncrona. Cada proceso tiene un mailbox en donde se secuencializan todos los mensajes que van llegándole al proceso. Y el procesamiento de los mensajes, imagínenselo como un loop que saca un mensaje del mailbox, decide una computación, puede o instanciar un proceso nuevo o enviar una cantidad finita de mensajes a otros procesos y cambiar su estado interno para afectar cómo va a procesar el siguiente mensaje. Es decir, queda todo secuencializado en el mailbox. Esa es la invariante del modelo. Y bueno, corre, ya dijimos, en la máquina virtual de Erlang. Son muy baratos de levantar, o sea, el sistema operativo cuando esto corre ve un solo proceso que es el proceso de la máquina virtual. Adentro puedes tener cientos de miles de estos procesos que son muy baratos, digamos, no tiene poco overhead. Bien, dijimos que la comunicación entre estos procesos es asíncrona, pero muchas veces nosotros necesitamos de sincronía para garantizar que cierta operación tuvo éxito en el sistema, o sea, que el side effect de lo que estamos tratando de computar ocurrió. Hablo de side effect en un lenguaje de programación funcional, pero bueno, se entiende la idea. Entonces, para evitar... los procesos tienen una primitiva de comunicación que es receive. Receive es bloqueante, es decir, yo puedo mandar de manera síncrona mensajes, pero puedo bloquear esperando recibirlos. Entonces, utilizando esa primitiva bloqueante de receive, uno puede implementar una semántica de comunicación síncrona. Es decir, yo envío un mensaje, me bloqueo esperando de recibir, del otro lado recibo ese mensaje, estaba bloqueado esperando y me envío la respuesta. Entonces, eso sería todo el round trip de una llamada síncrona. Para evitar tener que escribir eso todo el tiempo, Erlang, al igual que, bueno, y por ende Elixir, proveen ya una abstracción que se llama Generic Server, en donde el Generic Server define un API, en donde hay una serie de callbacks que uno puede implementar, entre las cuales, que son las dos que vamos a usar, son init y handle call.
Init básicamente es un callback que se invoca cuando se inicia el proceso y que es responsable de del estado inicial. En este caso acá estamos definiendo un estado inicial 0. Por otro lado, el callback handle call básicamente es el que se invoca cuando yo estoy tratando de hacer una llamada síncrona al proceso. En este caso, el argumento de la llamada síncrona es una tupla, en donde tiene add, que es un átomo, que piénsenlo como una etiqueta, que después se puede usar para hacer pattern matching, y un valor libre X. Y tiene dos parámetros, este no nos importa, es quién nos envió el mensaje, y este es cuál es el estado interno actual del proceso, que en particular para la primera llamada va a ser 0. Entonces el procesamiento de este handler, del callback, va a ser responderle, reply, esto es parte del API del gen server, le va a mandar un mensaje down, en este caso, y va a incrementar el estado interno sumándole el valor que recibió como argumento. Entonces, bueno, y acá vemos cómo se inicializa un proceso, se le indica el módulo, me olvidé de cambiarlo, esto debería ser myproc. Y bueno, y esto es cómo se hace la llamada síncrona. Se dice gen server llamar al módulo que quiero llamar y le paso el payload del comando. Y acá hago pattern matching para asegurarme que down es lo que devolvió esto. Bueno, usando esto, vamos a construir un sistema event source. Bueno, ¿cómo vemos el sistema de event source desde el punto de vista funcional? Básicamente son dos funciones. Hay una función que es del modelo de escritura, que valida la precondición de los comandos respecto a toda la historia de todo lo que sucedió en el sistema. Y la salida de la ejecución de ese comando es una historia en donde se le concatenan nuevos eventos de dominio relacionados al comando que termino de procesar, o puede fallar. Y por el otro lado, el modelo de lectura, las funciones de proyección, simplemente es una máquina de estado que, dado el estado actual y un evento que se produjo, genera un estado nuevo. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a hacer un gen server que haga esto y un gen server que haga la parte de las proyecciones. ¿Se entiende más o menos, no? ¿Cómo funcionan? ¿Hasta ahí? ¿Sí? Bien, ¿qué vamos a modelar? Bueno, vamos a hacer un carrito de compras que va a tener un solo comando, que es agregar producto, en donde el producto tiene un identificador y una cantidad, un evento de dominio que se emite cuando se cumple la precondición de add product, que indica cuál fue el producto que se agregó y la cantidad. Esto es lo que vamos a terminar almacenando en el repositorio de eventos. Una proyección que mantiene el estado actual del carrito, es decir, es un mapa del identificador de producto a la cantidad de productos que tiene. Y bueno, y finalmente un repositorio de evento de dominio en RAM. Obviamente que esto es solo a fines ilustrativos. Entonces, el repositorio tiene dos funciones y un callback de estado inicial. Inicialmente, el estado del repositorio va a ser la lista vacía y las dos funciones van a ser agregame un evento a mi historia de eventos y devolverme la lista de todos los eventos. La idea es que los clientes de este proceso llaman a append o get. Append o get se autoenvían un mensaje al módulo, al proceso que está corriendo el repositorio, y bueno, actualiza el estado interno concatenando el evento a la lista de eventos o devuelve la lista del estado. Bueno, modelo de escritura. Dijimos que el modelo de escritura va a ser responsable de tres cosas. Validar la precondición de los comandos, va a ser responsable de emitir los eventos de dominio, los va a tener que persistir en el repositorio que recién vimos y va a tener que publicarlos al resto del sistema a través del bus de eventos para que actualicen las vistas. Entonces, el estado inicial del proceso que valida de nuestro modelo de escritura, simplemente lo que va a hacer es consultar la historia previa que está almacenada en el repositorio y va a reconstruirse un estado interno inicial que puede ser vacío, ignora todo lo que pasó antes, o me puedo guardar cosas de lo que pasó en el estado interno del modelo de escritura para poder validar los comandos. Entonces, handle call, sería el callback que va a ser responsable de aceptar el comando agregar producto, va a ser lo siguiente. Va a llamar al mismo módulo a la función add product, que lo que va a hacer es
validar, bueno, acá no machean los argumentos, me olvidé de cambiarlo, digamos. Pero la idea es que estos argumentos son los argumentos que se reciben, estos acá. Lo que va a hacer, fíjense, acá vamos a validar como precondición que la cantidad de elementos que vamos a agregar al carrito es un entero y que esa cantidad sea positiva. ¿Ok? Fíjense que acá estamos usando el motor de pattern matching de Elixir. Básicamente, ID es una variable libre y quantity es una variable que se bindea con esta condición de acá y con esta condición de acá. Y el resultado, si se cumple la precondición la va a evaluar el motor de pattern matching de Elixir, lo que vamos a devolver es el evento de dominio. Es decir, se agregó un producto de con tal ID y tanta cantidad. Entonces, esto que se devuelve acá lo termina bindeando con esta variable. Se termina agregando al evento, al repositorio. Aplico el mismo evento que termino de generar a mí mismo por si hay algo de esa información que yo quiero reconstruir en mi estado para validar sus comandos subsiguientes, que es este handle event que está acá. En este caso me estoy guardando solo el ID en un conjunto para saber cuáles son los ID de productos que están en el carrito, pero no me importa la cantidad. Y finalmente lo que hace es lo publica al resto del sistema por el event bus, que yo acá lo omití en la implementación, pero la idea es que esto es un broadcast al resto de los procesos que son el modelo de lectura que están escuchando. Bueno, y finalmente el modelo de lectura, que dijimos que iba a ser un mapa del identificador de los productos a las cantidades que hay de cada uno, implementa un estado inicial que de nuevo reconstruye su estado a partir del origen de la historia de todo lo que está persistido en el repositorio de eventos, y sobre ese estado empieza a procesar eventos, que esta vez fíjense que acá no es un handle call, es un handle cast, que esto es para hacer comunicación asíncrona en los gen servers. Básicamente el que me envía un mensaje con cast no espera una respuesta de mi lado. Entonces lo único que hace el modelo de lectura es actualizar su estado interno aplicando, usando la función handle event. Handle event, fíjense que recibe el evento de dominio, que se agregó un producto, y lo que hace es actualizar el mapa interno del modelo de lectura. O sea, el estado interno de este proceso termina siendo el estado consolidado que queremos. Obviamente que en un sistema real esto acá lo podemos almacenar en una base de datos que es la del modelo de lectura, o este proceso puede responder a una API sobre la cual se le hacen consultas en memoria. Es una API en caliente. Bien. Obviamente que el ejemplo era para hacer hincapié en dos cosas, que este estilo arquitectónico permite desacoplar, por un lado, el sistema en modelos de escritura y n modelos de lecturas, y permite, por otro lado, expresar la lógica de negocios mediante validación de comandos, que son precondiciones, y la proyección, que son las postcondiciones del sistema. O sea, queda muy en claro cuáles son las precondiciones de cada una de las formas de transformar el estado de mi sistema y la máquina de estado que va haciendo evolucionar ese estado. Ahora lo que les voy a contar es sobre un framework que implementamos que se llama Chronic, que básicamente intenta abstraer de todos los detalles estos de reejecutar cuando inicia el proceso y demás, la historia de lo que pasó y demás, y nos permite enfocarnos pura y exclusivamente en la lógica del sistema. Entonces, es un framework open source, hace un mes que está publicado en GitHub, en licencia MIT, pueden hacer lo que quieran con el sistema. Los pull requests son bienvenidos, así que si quieren chusmear ahí. ¿Y qué provee? Bueno, provee dos APIs, dos interfaces que en Erlang y Elixir se llaman behavior. Básicamente, adoptar un behavior significa que el compilador va a chequear que tu módulo implementa las funciones declaradas en el behavior. Tiene uno para los modelos de escritura, que en el framework llaman aggregates. Traté de omitir la palabra aggregate en toda la charla porque si no tengo que ponerme a hablar de Domain Driven Design y solamente para explicar que el modelo de escritura es el límite de consistencia del modelo de escritura, digamos. Todo lo que tiene que ser consistente, todas las entidades que tienen que ser consistentes respecto a un comando en mi modelo tienen que estar agrupadas en un aggregate. Digamos, por eso se llama aggregate.
tiene un comportamiento, un behavior define la API de las proyecciones que tenemos que definir si queremos usar el framework. Tiene un event store con adapters. Por defecto tiene adapters para Postgres, MySQL y creo que hay 4 o 5 más. Usa una biblioteca llamada Ecto, que es de Elixir. Acá yo estoy mencionando base de datos relacionales, pero el repositorio de evento la usa como un log, en realidad. No estamos usando ningún feature de la base de datos relacional. Y bueno, provee un bus de eventos que la implementación por defecto usa mensajería interproceso de Erlang. Y como esto de que cada vez que tengo que arrancar los procesos tengo que reejecutar toda la historia de lo que pasó antes, no parece algo muy eficiente, implementa snapshots. Snapshots básicamente lo que hacen es que cada cierta cantidad de eventos que procesé hago un dump de mi estado en una base de datos que es simplemente una serialización de mi estado interno. Estos snapshots no forman parte de la fuente de lo que se llama fuente de verdad del sistema. Es decir, si yo borro todos los snapshots, solo reejecutando todo lo que tengo en el store puedo reconstruir el estado actual del sistema. O sea que es simplemente una optimización. Que quede claro, digamos, eso. Y bueno, y finalmente implementa catch-up transparente. Es decir, yo, gracias a Erlang, puedo tener el modelo de escritura corriendo en un nodo y los modelos de lectura en otros nodos. Los mensajes de dominio que se envían a través del bus se pueden perder. ¿Okay? Entonces, si se pierden, pierdo consistencia de la vista que estoy proyectando. Entonces, el framework se ocupa de detectar esas situaciones y de reconstruir el estado con los eventos que se perdió, digamos. O sea, va al event store y trata de reejecutarlo. Ahora vamos a ver cómo funciona. Bueno, estos son las dos APIs que tenemos que implementar en Chronic si queremos usarlos. Básicamente, tiene el modelo de escritura tiene dos callbacks. Uno que es responsable de validar las precondiciones de los comandos y devuelve una lista de eventos o una excepción. Esto no return representa acá una excepción. Y un callback que se ocupa de actualizar el estado interno del modelo de escritura, digamos, que es solo para validar comandos. Es la parte del estado que necesito para validar comandos. Y por el otro lado tenemos la interfaz de las proyecciones, que tienen dos callbacks. El primero es la función de init, que define el estado inicial de mi proyección. Y por otro lado, el handle event, que es el que aplica, es la función de next state, digamos, es la que, dado el estado y el evento de dominio, devuelve un estado nuevo. Bueno, entonces vamos a hacer una traducción de lo que hicimos antes a la versión que usa Chronic. Fíjense que el modelo, el repositorio de eventos ya no lo necesitamos representar porque ya está provisto por el framework. Entonces arrancamos con el modelo de escritura. El modelo de escritura dice, bueno, voy a usar la API, la interfaz de Agria y de Chronic. Y acá, como me quedaba más espacio, al sacar parte del código que antes teníamos que hacer a mano, agregué un comando más, que es el new card. Es decir, el proceso cuando arranca inicialmente va a tener un estado que es nil. Y el único comando que va a poder ser válido sobre ese proceso cuyo estado inicial es nil es un handle command en donde se le pide que se cree un nuevo carrito. Y fíjense que acá esto es el estado del proceso, solamente machea si es nulo. Si tiene éxito, devuelve un evento card created. ¿Okay? Por otro lado, hay otro comando que es addProduct, era el mismo que teníamos. Y en este caso acá le estamos pidiendo que el estado, el motor de pattern matching, le estamos diciendo el estado no tiene que ser nil, es decir, tiene que haber estado inicializado. Bueno, y también estamos preguntando si la cantidad es positiva, y es un número y es positiva. Y el resultado de agregar un producto es emitir un evento de dominio product added. Finalmente, las postcondiciones de si que yo puedo guardarme en este proceso para validar comandos es que si se creó el cart, el estado inicial pasa a ser un cart vacío, y si se agregó un producto a este estado o este mapa vacío le empiezo a agregar los ID de los productos que fui agregando. Esto, por ejemplo, puede servir para validar un comando que sea eliminame tal producto del carrito. Si no figura entre la lista esta de IDs, falla el comando. Bueno, fíjense que acá no hay nada de la lógica que se ocupa de persistirlo en el store de eventos,
enviárselo al resto del sistema y demás. Se ocupa Chronic de hacer eso. Por otro lado, tenemos la proyección. Bueno, acá me olvidé de implementar uno de los callbacks, que es init, que por defecto va a ser el estado vacío de la proyección. Y bueno, si se crea un carrito, se actualiza y se crea un mapa del estado nil, pasamos a un estado que tiene un mapa. Y si recibimos un evento de que se agregó un producto, simplemente agregamos al mapa la tupla ID a la cantidad de veces la cantidad de unidades de ese producto. Entonces fíjense que de nuevo no estamos ni ocupándonos de reconstruir el estado cuando iniciamos y demás. Entonces Chronic lo que permite es terminar expresando toda la lógica de mi sistema como una máquina de estado por un lado que va proyectando y va cambiando el estado, y por el otro lado un validador de precondiciones que usa el motor de pattern matching de Erlang o de Elixir, en este caso es similar. Entonces, básicamente, la cosa queda muy ameno si uno lo piensa desde el punto de vista de la ingeniería de software y de las especificaciones. Es casi una traducción directa de las pre y post condiciones de las especificaciones a la implementación. Bueno, ¿cómo funciona Chronic? Entonces, este es el happy path de Chronic. Básicamente, tenemos una interfaz, un módulo aggregate, que esto no tiene estado, simplemente una API estática. Recibe un comando que le dice, bueno, al carrito con ID X, o ID en este caso, agregame tantas unidades. Entonces, lo que hace este aggregate es, primero, se fija, dado el ID de mi dominio de negocio, cuál es el proceso de Elixir que está corriendo ese carrito. Entonces, hay un registro que es un mapa de esos identificadores al número de proceso. Utilizando ese número de procesos se le envía un mensaje síncrono a través de handle command, en donde handle command va a validar las precondiciones, como vimos. Eso va a generar eventos de dominio, en el caso de que tenga éxito, y lo va a almacenar en el event store, utilizando una función que se llama append. Después se va a autoaplicar el evento de dominio que generó y lo va a compartir con el resto del sistema. Cada X cantidad de eventos de dominio que aplico es una opción configurable en el framework. Me realizo una copia, un dump de mi estado interno a la base de datos de snapshots. ¿Se entiende el camino? Sí. Bien. Sobre esto, ¿qué pasa si el proceso no está levantado? Chronic hace lo siguiente. El comando va a tratar de ubicar el proceso que está corriendo el carrito ID. El registro está vacío porque arrancó el sistema recién. Entonces va a crear un proceso nuevo, va a llamar a la función init y decir, bueno, vos vas a hacer el carrito ID. El sistema va a ir a la base de datos de snapshot para ver cuál fue la última copia que tengo de ese snapshot. Puede ser que sea la primera vez que se crea el carrito, entonces no va a encontrar nada. O puede que haya una versión ya que no es la inicial. Va a partir de lo que le devuelva de la versión que encuentre del snapshot, va a ir al event store y va a recuperar todos los eventos que sucedieron después, se los va a reaplicar. Y recién ahí va a empezar a procesar los comandos como vimos en el happy path. Todo esto sucede detrás de lo que por detrás de lo que uno implementa usando el framework. Y bueno, ahora una palabra, una breve explicación de cómo funciona el catch-up. Básicamente dijimos que el bus de evento puede perder eventos o se puede apagar el sistema en la mitad de la ejecución de las actualizaciones de los estados. Entonces, básicamente cada proyección mantiene un cursor, es decir, el event store uno lo puede ver como una lista inmutable de eventos que se van agregando al final. Y por el otro lado, la proyección es un proceso que tiene un mailbox en donde le van llegando los eventos y internamente tiene un estado, que es el estado que proyecta, y un número de versión. Entonces, dependiendo de la relación entre el número de versión del evento y el número de versión de la proyección, pueden pasar tres cosas. Acá me olvidé, esto es mayor estricto, me olvidé cambiarlo. Si el número de versión del evento
es la versión siguiente a la que tengo en la proyección, lo aplico, porque es el evento que sigue. No me perdí ninguno. Si es mayor estricto, quiere decir que hubo uno en el medio que me lo perdí. Entonces la función de catch-up va a ser eso de que va al repositorio de eventos, se trae toda la historia y se lo aplica. Y después sigue procesando. Y finalmente, si es una versión que ya vi, lo descarta. Entonces, de esa manera, esto, que está automatizado en el motor de la proyección, te garantiza que la vista proyectada es consistente. Y bueno, vamos a cerrar con algunas conclusiones. O sea, yo creo que el aspecto más importante de CQRS y Event Sourcing es que permite escribir el sistema, sobre todo usando Elixir, escribir el sistema en términos de pre- y postcondiciones de los comandos. Y los comandos uno lo puede tomar directamente del dominio que está tratando de resolver. Que eso no es muy común de ver, digamos. Por otro lado, Chronic te oculta todos los detalles de Event Sourcing, entonces uno no tiene que estar preocupado de si perdí eventos o no, que cuál era mi estado inicial, eso lo resuelve todo el framework. El motor de pattern matching de Elixir es muy poderoso y hace que escribir las precondiciones de mi sistema sea muy clara y rápida. O sea, no estamos agregándole nada por encima de lo que hace ya la máquina virtual de manera muy eficiente. Y obviamente que al tener BIM se hace muy sencillo distribuir la plataforma. Puedo tener el modelo de escritura en un nodo y N modelos de lectura en distintos nodos y cada uno proyectando la información de la manera que cada parte del negocio necesita. Bueno, a futuro hay dos grandes escollos, como siempre, no les conté la parte mala. Es como armar un Event Store multinodo, es decir, las proyecciones tienen un cursor que itera de manera global sobre todos los eventos que pasaron. Es decir, cuando yo escribo en el log de eventos, los eventos quedan ordenados de manera total, digamos, hay un orden total que se puede sacar incrementando un contador de versiones o, por ejemplo, usando un timestamp. Hay distintas formas de hacerlo. Pero el problema cuando uno va a un Event Store multinodo es que vamos a tener partes del logs en un nodo, partes del log en otro nodo, y el orden total queda determinado por la inserción en repositorios que son distintos. Entonces, una forma de solucionar esto es que la proyección tenga múltiples cursores, es decir, que sepa en qué posición está por cada nodo en el cual estoy escribiendo. Bueno, y por el otro lado son los Process Manager, que es decir, cómo hago para interactuar. Primero, ¿cómo hago para automatizar procesos? Es decir, yo necesito, una parte de mi negocio necesita realizar comandos si sucedió un evento de dominio dado, digamos. Es como para automatizar procesos dentro del sistema. Todavía no lo implementamos, pero es sencillo. Es casi una proyección que tiene que emitir comandos cuando se cumple determinada condición. Bueno, esto era lo que tenía para contarles. No sé si tienen alguna pregunta. Creo que hay bastante tiempo, no sé. ¿Cuánto? Sí, está en testing. Bueno, en nuestro caso, como hace poco que lo estamos desarrollando, no nos tocó que cambien una vez estado en producción. Es decir, es clave para implementar todo esto que la estructura de los eventos de dominio que uno elige para representar la información que pone en los eventos de dominio que persista, tienen que considerar los potenciales ítems de cambio, porque una vez, obviamente, o sea, tenés la ventaja de que el log sea inmutable y la desventaja de que el log sea inmutable, digamos. Es decir, por lo general, agregarle información a un evento es fácil. Lo que es complicado es cuando
tenés que hacer una transformación de tu dominio de tal forma que dos cosas que eran eventos diferentes ahora pasan a ser uno. Entonces ahí lo que se suele hacer es una transformación, es hacer una copia del log de eventos y agarrar evento por evento y ir transformándolo y modificándolo y escribiéndolo en una base de datos nueva. Una vez que tengo esa base de datos nueva modificada, reejecuto desde el inicio de los tiempos el sistema y recreo todas las vistas. Eso es una de las cosas que permite. O sea, si yo cambio parte de la lógica del negocio o lo que necesito proyectar, yo siempre puedo reejecutar desde el log de evento y reconstruyo la vista como lo necesito. No sé si responde la pregunta. Sí. 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 Claro, esa es la razón por la cual tengo postcondiciones en el modelo de escritura. Fíjate que acá, que el producto exista o que el carrito exista. Que el producto. Bueno, sí, obviamente. En este mecanismo tengo que poder consultar. O sea, mi proyección tiene que saber qué cosas existen y qué no para validar los comandos. Es decir, yo tengo que mantener un estado pura y exclusivamente para validar esas precondiciones. O sea, yo acá porque asumí que existían, digamos, pero sí, efectivamente. Es del carrito. Bueno, pero el tema es, si vamos a ir por ese lado, vamos a necesitar ya un modelo de escritura más complejo, en donde internamente tenga una forma de agregar productos. Esos agregados de producto van a generar un estado que va a estar representado en el proceso y entonces ahí lo voy a poder usar, digamos. Pasa que si hacemos... ¿Alguna pregunta de Elixir? ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Más o menos claro? Bueno, esto lo estamos usando para reemplazar parte... Nosotros trabajamos en el área de apuestas deportivas, en la empresa... sería similar a lo que hace bwin o Bet365. Básicamente los requerimientos de ese tipo de negocios son baja latencia y sobre todo auditabilidad, digamos, del sistema. Es decir, siempre tenemos que poder decir por qué se pagó o se transfirió o se ganó o perdió una apuesta en el sistema. Entonces, tener el log de eventos y reconstruir el estado pura y exclusivamente a partir de ese log de eventos nos da la garantía de que siempre podemos auditar el sistema. Digamos, esa es una de las razones por las cuales estamos usando esto. Y la otra es que nosotros tenemos un montón de escrituras que vienen del lado de la información de los partidos, es decir, cómo va el score, cuáles son las probabilidades de que gane uno u otro y demás. Pero después tenemos como una flota de servicios satélite que consumen esa información y por un lado se la muestran para hacer reporte y estadística, por otro lado se usa para aceptar o no las apuestas y demás. Entonces, esto nos permite desacoplar ese sistema y lograr escalabilidad horizontal por un lado y tener un sistema auditable por el otro. Esa es la razón por la cual lo estamos usando.